¡Dibújame! Muy buenas tardes, familia venezolana. Qué gusto darles nuevamente la bienvenida a nuestro programa Cada Familia, una Escuela. El día de hoy, lunes 5 de abril del año 2021, un espacio para que nosotros nos encontremos con jóvenes como tú, jóvenes como yo, jóvenes como nosotros, estudiantes de educación media general, media técnica y la modalidad de educación para jóvenes y adultos en todas las áreas de formación, pero como todos los lunes, enfocados en áreas para el aprendizaje que son geografía, historia, ciudadanía, arte, patrimonio y por supuesto formación para la soberanía nacional, gracias a la presencia acá en el estudio 1 del canal educativo de Venezuela Vive TV de nuestro profesor Jesús Aguilarte, conjuntamente con la profesora Tibisay Hernández, sin olvidar por supuesto la modalidad de educación especial y esos recursos para el aprendizaje que tanto disfrutan allá en casa. De esa manera podemos garantizar una educación pública, gratuita y de calidad, pero con esta nueva modalidad de educación a distancia. Y para hacerla posible es indispensable que nosotros ingresemos en todas las plataformas digitales que aparecen de inmediato en nuestra pantalla. Así les quiero invitar a que ingresen al enlace me.gov.be para que puedan conocer el portal oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Pero también les quiero recomendar la guía pedagógica que pueden descargar de forma gratuita en cadafamiliaunescuela.me.gov.be. Recuerden que tenemos fantásticas noticias si ingresan en Twitter, Instagram y Facebook buscando @MPPEducación. Y además siempre nos encanta recibir fotografías, videos y comentarios con la etiqueta Cada Familia una Escuela. Hay muchas otras redes y formas de conectarnos, pero se las diré en el transcurso del programa. Para ahora empezar, quiero que ustedes me acompañen a investigar qué se celebra, qué se conmemora o qué se recuerda un día como hoy. El 5 de abril de 1969 muere el novelista, maestro, cuentista y ensayista don Rómulo Gallegos Freira en Caracas. Fue considerado uno de los máximos representantes de la tendencia realista en la narrativa hispanoamericana de las primeras décadas del siglo XX. En 1936 fue nombrado ministro de Educación durante el gobierno de Eleazar López Contreras. Una de las novelas más emblemáticas de él fue Doña Bárbara, considerada una de las creaciones más valiosas de la literatura americana de todos los tiempos. Un día como hoy, desde el año 1969, conmemoramos el fallecimiento de Rómulo Gallegos, escritor, dramaturgo y político venezolano, fundador del grupo La Alborada, pero también escritor de obras indispensables para Venezuela como lo son Doña Bárbara y Canaima. Además, es muy pertinente la fecha que estamos conmemorando porque el día de hoy vamos a estar hablando acerca de identidad y soberanía nacional y por eso a continuación vamos a presentar la clase de la profesora Tibisay Hernández que nos hablará acerca de los primeros pobladores de Venezuela. ¿Están listos para tan interesante tema? Entonces vamos al set principal de Cada Familia una Escuela. Hola, soy la profesora Tibisay Hernández. Bienvenidos al encuentro del día de hoy de Cada Familia una Escuela. El día de hoy vamos a tener como tema indispensable la sociedad multiétnica y pluricultural, diversidad e interculturalidad, patrimonio y creación cultural. Y para el tema generador tenemos la responsabilidad escolar y comunitaria para el ejercicio de la prevención del COVID-19 en los ambientes educativos. Por ahora voy a retirarme el tapaboca porque estoy sola en el set, pero debemos tener mucho cuidado y cumplir con las normas de bioseguridad que se han implementado para no correr riesgos. ¿Okay? Referentes teórico-prácticos tenemos para primer año el diseño, tipos de diseño, artes gráficas, y para segundo año artes gráficas editoriales, periódicos, revistas, libros impresos y publicidad. Bien, vamos a ver
algo que tengo aquí que quiero compartir con ustedes. Todo lo que tenemos aquí son lapiceros, son bolígrafos, ¿ok? Todos tienen tinta y todos tienen una utilidad, pero ¿qué los hace diferentes? La forma en que vemos estos bolígrafos. Todos cumplen una utilidad, pero son diferentes. En el caso aquí que tenemos presente, estos son modelos de tapabocas. Son de diferentes formas, ¿verdad? Y de diferentes colores. ¿Qué es lo que los hace diferentes? El diseño. Hay inclusive tapabocas que son reversibles. Entonces, teniendo esta idea de la diferencia de los objetos que son similares, pero a la vez son diferentes, es que entonces podemos hablar acerca de lo que es el diseño. El diseño es un proceso que se da en cualquier ámbito de forma consciente o inconsciente, que consiste en planificar la forma que tendrá algo con una función específica. Se diseñan páginas web, edificios, estrategias militares, bolígrafos, objetos decorativos, empaques de alimentos, en fin. Todo lo que existe en el mundo se diseña, ¿sí? Ahora, como hay tantas cosas que se diseñan, se ha dividido, existen muchos tipos de diseño. El diseño arquitectónico es el que se encarga de diseñar la vivienda, ¿ok? El diseño de interiores nos ayuda a complementar nuestra vivienda en la parte interna. El diseño de modas es la que nos hace los trajes, la vestimenta. El diseño textil nos habla acerca de las telas y los estampados. El diseño gráfico es el que más, tal vez el que más conocemos también, lo vemos en las vallas, se utiliza mucho en publicidad. El diseño editorial, por medio del cual obtenemos nuestros libros y revistas, y el diseño de arte. Eso nos hace pensar que el diseño es una forma de arte, y allí es donde entramos a conocer lo que son las artes gráficas. Las artes gráficas son la expresión de un diseño impreso de manera masiva, es decir, lo vemos en todas partes, utilizado mucho en publicidad. Aquí tenemos los periódicos, tenemos las vallas publicitarias y tenemos revistas, ¿ok? El papel es el formato donde generalmente montamos esos diseños, ¿sí? Y es el más utilizado. Hoy vamos a hacer una pequeña demostración que es realizar un grabado. ¿Cómo podemos realizar un grabado artesanal? Entonces, en casa podemos tener disponible una papa o un pedacito de zanahoria que se quedó por allí en la nevera. Vamos a picar la papa, ¿sí?, por la mitad y vamos a mojar en tinta, puede ser témpera, ¿ok?, lo que tengan a mano. Vamos a colocar un soporte debajo de la hoja, tengo un cartón, y vamos a hacer nuestro primer grabado. ¿Ok? Debemos tener mucho cuidado que lo que utilicemos como sello debe estar impregnado totalmente. ¿Ok? Vamos a cambiar esta hojita, dejar que se seque y vamos a utilizar otra. Vean, estos son juguetes que ustedes tienen en sus casas, que los podemos utilizar en cualquier momento porque le vemos una forma bonita, ¿verdad? Entonces vamos a utilizarlos para hacer nuestro grabado. Simplemente vamos a mojar las partes que queremos que se vean, ¿eh? Y luego podemos utilizar otro con otro color. Y así vamos haciendo nuestras creaciones. Podemos unir los colores que tengamos a mano, ¿ok?, y hacer nuestras creaciones.
vamos a tratar de ser allí creativos, vamos a tratar de hacer una buena producción en relación a lo que son los grabados, ¿ok? Bien, en la página web ustedes van a tener disponible cuáles son las instrucciones para realizar estos estampados. Pueden utilizar tela, pueden utilizar cartón o cualquier otro material que tengan ustedes a mano. Por supuesto, la actividad evaluativa es la realización de un grabado con los materiales que tengas a mano, ¿ok? Y la actividad es para primero y para segundo año. Para primero a tercer año, geografía, historia y ciudadanía, vamos a hablar acerca de los referentes teórico-prácticos. Para primer año, poblamiento del territorio americano y venezolano y grandes familias lingüísticas. Para segundo año, los grupos indígenas presentes en el territorio venezolano y los problemas que enfrentan en la actualidad. Y para tercer año, el resguardo de los derechos de los pueblos indígenas en Venezuela. Pero para hablar del poblamiento venezolano, vamos a recordar, porque estoy segura que ya lo han visto, cuáles son las teorías del poblamiento americano. En primer lugar, tenemos tres teorías. La primera, que es la más aceptada, es que habla del estrecho de Bering, arriba en Siberia y Alaska. Durante el último periodo de glaciación había hielo y, por supuesto, los habitantes que estaban en Asia pudieron atravesar por allí a pie, no solamente los seres humanos, sino también los animales, y comenzaron a hacer el poblamiento de la América del Norte. Además, la segunda teoría habla de una corriente norecuatorial del Pacífico que permitió, a través del viento y las olas, que pequeñas embarcaciones pudieran llegar a la zona de América Central. Y la última teoría, que es la menos aceptada de todas, es la que habla que atravesaron por Australia, llegaron a la Antártida, en el Polo Sur, y por allí llegaron a las costas de Chile. Repito, es la menos aceptada, sin embargo, tiene un asidero en un fenotipo que tienen, por ejemplo, los pobladores de Bolivia, de Perú y Ecuador, que son los ojos achinados. Entonces, no lo tiene otro país en América del Sur. Entonces podría tener algo por allí. Todavía faltarán algunos estudios científicos para determinar la veracidad de esa teoría. Ok, ahora tenemos en esta lámina el poblamiento del territorio venezolano. Eso ocurrió hace aproximadamente 15.000 millones de años. Y se dice que fue por oleadas, es decir, entraron por el Amazonas, por la parte de Guayana, por la parte andina, pero sobre todo por la región de las Antillas, ¿okay? Fueron muchos pueblos, cada uno con sus características diferentes. Sin embargo, en función del idioma que ellos hablaban, se conformaron tres grandes grupos lingüísticos, como son los caribes, los arahuacos y los timotocuicas, cada uno con unas características particulares. En el caso de los caribes, tenemos que eran un grupo nómada, ellos nunca estuvieron en un territorio determinado, pero eran grandes navegantes. Entonces ellos ocuparon toda la costa de Venezuela y la parte del río Orinoco. Vivían de la caza y de la recolección. En el caso de los arahuacos, el grupo más conocido fue el Wayuu, o es el Wayuu. Su nombre que se le da en la actualidad es guajiros, porque ellos se ubicaron en la región de La Guajira, en frontera con Colombia. Ellos fueron un poco más sedentarios y comenzaron las prácticas agrícolas. Y en el caso de los timotocuicas, definitivamente fue el grupo más avanzado. Ellos se ubicaron en la región andina y crearon un sistema de riego por medio de terrazas. Entonces, por supuesto, ellos fueron sedentarios, fueron los primeros grupos sedentarios. En la actualidad, tenemos en Venezuela los grupos indígenas conocidos, están en la región del Zulia, al sur del Amazonas y del estado Bolívar, y en el estado del Tamacuro.
Problemas que enfrentan algunos grupos indígenas venezolanos. En primer lugar, la salud. Bueno, en el país todos estamos enfrentando en este momento un problema de salud, pero como estamos tratando el caso de los indígenas, ciertamente en el año 2018-2019 hubo problemas con la malaria, con la hepatitis y también hubo una epidemia de sarampión. En este momento todos estamos bajo el sello de la pandemia del COVID-19 y más ellos que están en fronteras, sobre todo con Colombia y con Brasil, que es donde se ha presentado una gran cantidad de casos. Entonces, cualquier persona que esté en esos lugares está en riesgo. En cuanto a su seguridad alimentaria, muchos de ellos han regresado a sus espacios y a lo que se llama la vuelta al conuco. Y así ellos garantizan su seguridad alimentaria. Y además hay un incremento de la minería en territorio indígena. Y esto, aunque se hagan todos los esfuerzos, siempre va a ser negativo para ellos. ¿Okay? Por eso es que hay que ver allí. Ellos han denunciado contaminación de las aguas, contaminación problemas con la biodiversidad y por supuesto que problemas de enfrentamientos inclusive entre ellos, ¿no? Entre las diferentes etnias. Sin embargo, en Venezuela existe la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en su capítulo 8 cuida esos derechos indígenas, ¿ok? Capítulo 8, artículos 119 al 126. Además, en la Asamblea Nacional hay decretos y leyes en donde se resguardan sus derechos. La Ley de Demarcación y Garantías de Hábitat y Tierra de los Pueblos Indígenas, la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas, la Ley de Idiomas Indígenas, la Ley de Educación Indígena y la ratificación de un convenio sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Ok, para las actividades que van a realizar, para primer año realiza un cuadro comparativo con las características de cada una de las 3 familias lingüísticas venezolanas, los caribes, los arahuacos y los timotocuicas. Y en el cuadro desarrolla la ubicación, costumbres, gastronomía y la principal actividad económica. Para segundo año son 2 actividades. La primera, realiza un mapa de Venezuela donde muestra la ubicación de los grupos indígenas actuales. Y para la segunda actividad es investiga y realiza un cuadro comparativo de solo 5 grupos indígenas, su ubicación, las costumbres, la gastronomía y la actividad económica. Y para tercer año vas a hacer el análisis de los artículos de la Constitución Nacional del 119 al 126 referente a los derechos de los pueblos indígenas. Para mí ha sido un placer haber estado hoy aquí, ojalá que la información suministrada haya sido de provecho. Por favor, vamos a seguirnos cuidando en estos tiempos de pandemia en la ruta hacia Carabobo. Que estén muy bien, saludos a la familia. Muchísimas gracias a nuestra profesora Tibisay Hernández por esa clase tan interesante que nos brinda muchos conocimientos acerca de quiénes fueron los primeros pobladores de esta tierra sagrada que hoy llamamos Venezuela. Pero a continuación vamos a avanzar con el profesor Jesús Aguilarte, quien nos estará brindando todos los elementos para que esa tierra sagrada sea defendida en cuanto a soberanía y por supuesto todos los elementos que nos hacen una patria hermosa. Para eso vamos a comenzar con la clase de formación para la soberanía nacional, a conocer un poco más sobre esa senda a Carabobo. Saludos padres y representantes, bienvenidos una vez más a su programa favorito por excelencia, Cada Familia una Escuela. El día de hoy vamos a estar trabajando una clase muy interesante porque está relacionada con lo que son las medidas de bioseguridad en relación al tema generador. Vamos a los monitores. El tema indispensable del día de hoy es la sociedad multiétnica y pluricultural, diversidad e interculturalidad, patrimonio y creación cultural. Como les dije anteriormente, el tema generador está relacionado con las medidas de bioseguridad. Es decir, hay que estar pendiente, queridos compañeros, el COVID no ha cesado, hay que lavarse las manos
y utilizar cada vez que vayamos a salir de la casa el tapaboca. Como venimos desarrollando en clases anteriores, trabajaremos hoy la senda de Carabobo. ¿Y qué vamos a trabajar en la senda de Carabobo? ¿Sabías tú, papá, mamá, que durante la conquista y la colonización existió un gran cacique llamado Pequeño Caimán? Déjeme decirle que el nombre de Pequeño Caimán en lengua caribe es Paramaconi, el nombre del gran cacique Paramaconi, que utilizó estrategias bélicas que fueron posteriormente desarrolladas en la batalla de la Guerra de Independencia, en la batalla de Carabobo y posteriormente en la Guerra Federal, entre 1859 y 1864. De la misma forma vamos a trabajar lo relacionado a los referentes teórico-prácticos. Para cuarto año, la relación sociedad-naturaleza, actuar en comparación con la practicada por los pueblos originarios. Para quinto año, las poblaciones indígenas en la República Bolivariana de Venezuela, distribución del territorial actuar y las familias lingüísticas. No se puede trabajar, queridos compañeros, el aspecto de nuestras etnias originarias desde la cosmovisión y la cosmogonía indígena. Aquí tenemos al gran cacique indígena Amalivaca y la creación del mundo y del universo. Y dice así: después del gran diluvio, Amalivaca y su hermano Huachi y sus dos sobrinas se montaron en su canoa y fueron los únicos sobrevivientes. Y llegaron y lograron poder llegar a la piedra Tupereme. Esa gran piedra de una gran altitud, de un gran tamaño, fue lo que permitió que ellos lograran salvar su vida. Y ahí coincidieron ¿con quién? Con el gran Dios, que le señaló al gran Amalivaca que dibujara el sol y la luna, y por medio de ese dibujo se iba nuevamente a rehacer el mundo. Además le planteó que con la planta de la semilla del moriche, de la palma de moriche, la única planta, la planta de la vida, podía repoblar el mundo lanzando los frutos hacia atrás. Y eso fue lo que hizo Amalivaca. Lanzó los frutos hacia atrás y por cada fruto empezó a salir nuevamente un hombre y una mujer. En este sentido, se repobló el mundo, la cosmovisión de los pueblos indígenas. Más adelante, al transcurrir los años, aparecieron unas canoas gigantescas con unos hombres con unas ropas extrañas, las caras pálidas y vellos en la cara, y con unas almas de fuego, que poco a poco fueron exterminando a las poblaciones indígenas, específicamente a los tamanacos. Este cuento está relacionado con el mito tamanaco. Aquí podemos ver la cosmovisión en esta representación gráfica y fíjense lo siguiente: los indígenas, específicamente los caribes, tenían lo que se llama un mundo social, es decir, su organización política, económica, social, cultural y religiosa, pero tenían un mundo espiritual, es decir, un mundo trascendental, su alma hacia el más allá, y había que preservar ¿qué cosa? La naturaleza, es decir, la madre tierra, como dicen los aymaras, la Pachamama. Por eso le digo, queridos estudiantes, papel y lápiz en casa, no se puede estudiar nuestras etnias indígenas si no sabemos cuál es su cosmología y su cosmogonía. Atento e investigar en la colección Bicentenario estos conceptos. Ahora vamos a lo que está referido a los espacios geográficos y las áreas culturales. Se especula que hace 16.000 años existieron nuestros aborígenes originarios. Si sabemos con los estudios referentes de primer año y segundo año, vamos
a visualizar que nuestros orígenes autóctonos datan de los pueblos caribes, los timotecuicas, los arahuacos y los chichas, que están en la parte occidental, en lo que es hoy el estado Zulia y en la frontera con Colombia. Pero aquí se han realizado varios estudios, elementos antropológicos, elementos históricos, elementos geográficos, lo que se llama la interdisciplinariedad, queridos compañeros, elementos geográficos, y se hizo un estudio muy relevante y tenemos que resaltar la figura de nada menos y nada más de Miguel Acosta Sayner, que a través de sus áreas comunes, áreas geográficas y lo que se llama las familias lingüísticas, pudo realizar un estudio muy por detallado de nuestras culturas. Fíjense que él habla de 9 áreas culturales, pero nosotros vamos a señalar aquí los pueblos originarios, los caribes occidentales, que son los guajiros, los que están los motilones, los pemones y los bobures, los timotocuicas, que están en lo que es el Táchira, Mérida y Trujillo, los arahuacos, que están aquí en la zona frontera con Barinas, los otomanos, que están en Apure, los yanomamis, que están en el Amazonas, los caribes nómadas, que están en todo el territorio del estado Anzoátegui, y los que están desde el Golfo de Paria hasta Bobure en el estado Carabobo. Pero también tenemos los guaraos, que están en el delta. Pero como el Esequibo es nuestro, también tenemos a los araguá, los guayguay, y eso hay que agregarlo en ese estudio de Miguel Acosta Sayner. De la misma forma, vamos ahora a las actividades evaluativas para cuarto año. Aquí van a elaborar un cartograma señalando las regiones agrícolas más importantes de nuestro territorio, de nuestro país. Para quinto año van a elaborar un cartograma de la República Bolivariana de Venezuela, señalando los estados donde se encuentra actualmente la mayor concentración de población. Verificar la página web donde está un trabajo realizado sobre estas poblaciones. Ahora vamos a trabajar, siguiendo en este orden de ideas, formación para la soberanía nacional, lo referido a cuarto año y a quinto año. Aquí trabajaremos en cuarto año las manifestaciones culturales locales, regionales y nacionales de nuestro territorio. Y en quinto año las manifestaciones culturales y locales. Las manifestaciones culturales locales y regionales, como lo dijimos anteriormente, es el resultado de una mezcla, lo que se llamó posteriormente el mestizaje después de la conquista y la colonización. La fusión del blanco español, la fusión de nuestros indígenas originarios y la fusión del negro esclavo venido de África. Eso trajo como resultado una serie de manifestaciones culturales, dentro de lo que tenemos la danza, la música, la artesanía, la pintura y la religión. En relación a la música, tenemos aquí el canto Hayechi de las etnias Guayú. ¿Y qué es el canto Guajechi? Queridos compañeros, queridos estudiantes, es un canto de improvisación que utiliza un instrumento parecido a una flauta, donde nuestros aborígenes relatan sus costumbres, sus creencias y todo lo relacionado con su entorno, con su tierra, con la producción agrícola y con la producción ganadera. De la misma forma podemos visualizar aquí todo lo que está relacionado con la artesanía indígena, el famoso chinchorro o la hamaca. Realmente el nombre deriva del lenguaje indígena llamado Amacá y que es originaria de la península de Yucatán en México y todo lo relacionado con el Caribe, incluyendo nuestra amada República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, vamos a trabajar las actividades evaluativas. Las actividades evaluativas para cuarto año en formación para la soberanía nacional es elaborar una infografía relacionada con las manifestaciones culturales de tu localidad. Un saludo a ese gran cacique indígena de
las etnias guanire en el estado Anzoátegui, el señor Chuo, y a esa gran cacique indígena, la señora Cariña, conocida como la señora Carmen. De la misma forma, las actividades evaluativas para quinto año, utilizando la estrategia del mandala. Acuérdense que el mandala es una estrategia educativa de forma circular, donde ustedes van a desarrollar cuáles son esas evidencias culturales relacionadas con los primeros años del siglo XXI. No quedando otro planteamiento, sino que despedirnos y recordando nuevamente que nuestro tema generador del día de hoy está relacionado con las medidas preventivas en contra del COVID-19. La única manera de derrotar el COVID es quitándole la corona. ¿Y cómo lo hace? Lavándote las manos y utilizando el tapaboca. Muy buenas tardes. Chao. 24 de junio, día de la batalla de Carabobo. El 24 de junio de 1821 se libró en el campo de Carabobo, cerca de Valencia, la que sería recordada en la historia como Batalla de Carabobo, acción militar desarrollada entre el ejército realista español a cargo del mariscal de campo Miguel de la Torre y el ejército patriota comandado por el general en jefe Simón Bolívar. 10 años de duras luchas por la emancipación, donde participaron más de 10.000 hombres. Del lado patriota, los soldados estaban organizados en 3 divisiones, bajo el mando de los generales José Antonio Páez, Ambrosio Plaza y Manuel Cedeño, quienes vencieron a las tropas españolas. Sin embargo, con muchas bajas, entre ellas las del teniente Pedro Camejo, mejor conocido como Negro Primero. Esta victoria resultó crucial para Caracas, pues marcó el fin del dominio de la corona española sobre el territorio venezolano. Allí, los constructores de la libertad vencieron heroicamente al colonialismo, y el resultado es que, ese día, en las llanuras de Carabobo, se sentaron las bases para el nacimiento de Venezuela, nuestro país, y que con esta victoria, los venezolanos y venezolanas conquistaron el derecho de crear una nación libre, soberana e independiente. En memoria de ese momento histórico se erigió el Arco del Triunfo, monumento que representa aquella gran victoria del pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias a nuestro profesor Jesús Aguilarte, y además quiero recordar que todas estas clases se pueden potenciar y se deben desarrollar con la colección Bicentenario, que pueden descargar de forma gratuita en la página web del Ministerio del Poder Popular para la Educación, me.gov.be. Pero lo mejor del caso es que a continuación vamos a ofrecerles sugerencias, recomendaciones y adaptaciones curriculares en la siguiente modalidad de educación especial. Excelente inicio de semana, familia venezolana, junto con nuestros jóvenes integrados en el nivel de media y por supuesto con nuestros participantes de los talleres de educación laboral que hoy nos reciben. Luego de unos días de encuentro con nuestras creencias y reflexión, es importante recordar el estar atentos con las medidas de bioseguridad, porque mientras que nosotros nos cuidemos, también vamos a cuidar a nuestra familia. Estamos hoy muy emocionados porque inicia la semana en donde vamos a hablar acerca de todas las actividades a desarrollar en el mes de educación especial a través de esta modalidad de educación a distancia, en donde los compañeros y compañeras de la modalidad de los planteles y de los servicios que con amor y compromiso trabajan cada día para garantizar la atención educativa integral de nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales y o con discapacidad, trabajamos así de la mano con la familia y con la comunidad. Y a propósito de esa garantía de derecho y de atención, vamos a ver entonces las palabras clave en lengua de señas venezolana. Muy buenas tardes. Para el nivel de educación media vamos a aprender en lengua de señas venezolana las siguientes palabras: respeto, potencialidades, integración,
Celebración. Articulación. Como parte entonces de esa garantía de que cada familia que en la comunidad se apropie de la lengua de señas precisamente para tener una comunicación más afectiva y efectiva con nuestros estudiantes. Y a propósito de esa comunicación, del respeto y la valoración, recordamos que el pasado 2 de abril se celebró el Día de la Concienciación de las Personas con Autismo, en donde busca que la comunidad, que la familia reconozca, valore y respete a las personas con la condición de autismo, permitiéndoles integrarse de manera efectiva a cada una de las actividades y a su comunidad. Ahora bien, es importante que hagamos uso correcto de la terminología que le da precisamente respeto a la forma y manera en cómo nos conducimos con las personas con necesidades educativas especiales y o con discapacidad. Acompáñenme a la pizarra interactiva. La terminología correcta a utilizar es estudiantes con necesidades educativas especiales y o con discapacidad. ¿Por qué es importante que tomemos esto en consideración? Porque dentro de los salones, dentro del aula de clase, nosotros, los docentes, trabajamos en base a esas necesidades. Como un estudiante que tiene, por ejemplo, una condición o una discapacidad, nosotros garantizamos las condiciones a través de una serie de actividades y adaptaciones para que se apropie de los contenidos y con ello garantizar el derecho a la educación. Por ejemplo, un estudiante con discapacidad auditiva, ¿qué es lo que vamos a trabajar entonces? El resto de los canales que le permita ir adquiriendo los conocimientos a través de la vista, a través del olfato, a través del tacto, todas aquellas condiciones que le permitan ir avanzando y lograr sus objetivos con éxito. Otro término que también podemos utilizar es el que aparece en nuestra ley de personas con discapacidad, que es el término de discapacidad, persona con discapacidad, porque ante todo son venezolanos y venezolanas, son personas que merecen respeto. En consecuencia, cualquier otro término peyorativo puede ser desagradable, inquietante para nuestro familiar, nuestro amigo, nuestro vecino. Es importante también lo que responde al trato digno y, por supuesto, respetuoso de las personas con necesidades educativas especiales y o con discapacidad. Un familiar, amigo o vecino con necesidades educativas especiales y o con discapacidad es una oportunidad para aprender a ver la vida desde lo humano y creer en las potencialidades de nuestros semejantes. Un joven con necesidades educativas especiales y o con discapacidad requiere de un hogar que crea en sus potencialidades, que cree las condiciones y le equipare las oportunidades para avanzar a una vida adulta feliz. Dejar crecer a los y las hijas es tarea de la familia. La educación guía y orienta este proceso. La prosecución educativa y culminación de estudios para ingresar a la educación universitaria o desarrollar un oficio debe ser parte de las metas a fomentar dentro del hogar. Bien, entonces ya es momento de despedirnos. La invitación es que continúen esta semana con nosotros para que conozcan más de la programación que durante todo este mes se desarrollará en la modalidad de educación a distancia a propósito de la celebración del mes de educación especial. Los dejo entonces con un video del Estado Lara a cargo de la psicóloga Diana Gori. Por favor, tomen nota, estén pendientes y nos vemos en otra oportunidad. Recuerden que ser diferente es algo común. Mi nombre es Diana Gori y soy la psicóloga de la Unidad Educativa Especial Bolivariana Luis Braille, ubicada acá en Barquisimeto, Estado Lara. Ok, continuando con el programa Cada Familia Una Escuela, el día de hoy voy a estarles hablando un poco acerca de un tema bastante significativo, como lo es la importancia del acompañamiento familiar en los procesos educativos. La participación de la familia en la educación de los niños es de suma importancia, debido a que trae consigo diversos beneficios y permite desarrollar en el niño una mejor comprensión en el proceso de enseñanza. Además, mejora su aspecto emocional, ya que enseña al niño a encarar emociones vividas a diario, como lo es la frustración, la ira o la tristeza.
Por ende, refuerza los valores como la responsabilidad, la honestidad o el respeto. Esto nos enseña que la unión entre el establecimiento educativo y la familia es prioritario para un aprendizaje valórico. Ok, en conclusión, si la familia y la escuela conforman un equipo, el niño se verá doblemente beneficiado. Esto nos quiere decir que formaremos jóvenes preparados y seguros de sí mismos. Ser diferente es algo común y gracias a nuestras profesoras de la modalidad de educación especial, pero también a nuestros intérpretes de lengua de señas venezolana por hacer posible una comunicación integral y además basada en las potencialidades de nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales y o discapacidad. A continuación tenemos herramientas adicionales que hemos preparado desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación gracias a los siguientes recursos para el aprendizaje. Bienvenidos jóvenes de nuestra patria Venezuela a esta su sección favorita, Recursos para el Aprendizaje. Hoy estaremos con ustedes la profesora Janet Barreto y la profesora Gleida Martínez. Excelente, bienvenida mi profe nuevamente a los lunes de Arte y Patrimonio y GHC, que es nuestra área de Geografía, Historia y Ciudadanía. Gracias, Janet. Bueno, y para entrar en materia, vamos primero con la parte de Arte y Patrimonio. Y en la parte de Arte y Patrimonio tenemos un recurso que sé que va a ayudarlos en todas esas actividades propuestas y que va a facilitar su trabajo. Por ejemplo, en la parte de arte vamos a hablar sobre lo que es el grabado, Janet. Excelente. El grabado es una técnica artística que nos permite transferir de una matriz de forma tal que podamos nosotros imprimir en bien sea en una pared o en algún recurso que tengamos para dibujar y poder pintar, colorear algún, digamos, diseño que nosotros tengamos. Y en este caso vamos a mostrar cómo podemos hacer un grabado desde lo que tenemos en casa. ¿Qué te parece? ¿Y te puedo ayudar? Claro. Fíjate, Janet, aquí, ojo, mucho cuidado con el paso a paso, vamos a prestar mucha atención. Eso es. En primer lugar, tenemos aquí una piedra. Una piedra que la podemos... Cualquier piedra, Gleida. Cualquier piedra que podamos tener y que por supuesto podamos hacer el diseño y que nos sirva de matriz. Una pregunta, ¿pero pudiera ser una piedra lisa o debería tener esta parte de porosidad acá? Bueno, realmente no debe ser tan lisa para que podamos entonces colocar el dibujo que queremos transferir. En este caso vamos a tener una piedra cuyo aspecto es más bien rugosa. Fíjate que es muy porosa y nos va a ayudar a hacer aquí el recurso que vamos a crear. Fíjate, el primer paso que tenemos que tener es nuestra matriz. Segundo paso, vamos a colocar, ¿verdad? Con marcador. Mucha atención. Vamos a colocar con marcador el dibujo que bien queremos mostrar. En este caso voy a hacer una simbología que es de nuestras etnias guarao. ¿Qué significa, verdad? En este caso significa que estamos en tiempo de batalla, de guerra. ¿Y sabes por qué, Janet? Porque estamos batallando con un virus que se llama el COVID-19. En este caso, vamos entonces a hacer este símbolo, ¿verdad? Este símbolo que tiene que ver con la batalla o en tiempo de alerta en la etnia guarao. Seguidamente, con un pequeño pincel muy fino, ¿verdad? En este caso va a ser un pincel, pero nosotros podemos fabricar también en casa un pincel, ¿verdad? Entonces, vamos con este pincelito y con algún color de la témpera. ¿Cuál color te gusta, Janet? Sí, el verde. El verde de esperanza, ¿verdad? Entonces, vamos entonces a repasar este símbolo que ya hice mención, ¿verdad? Que es una simbología de la etnia guarao. Y vamos a tratar de, por cada línea que hemos hecho, ¿verdad? Llenar un poquito de esta pintura para que podamos entonces tenerla luego impresa a través de presión
en nuestra hoja o cartulina. Asimismo la podemos conseguir con nuestros grandes artistas, ¿verdad?, que la realizan en este caso vamos a colocar una hoja reusable para evitar entonces algún accidente, tú sabes, de la pintura, y cartulinas de colores. En este caso vamos a impregnar, ¿verdad?, este símbolo y haciendo presión de tal manera de que quede una huella. Esa huella va a quedar impresa y luego lo que vamos es a concretar, ¿verdad? Se ve muy finita, sin embargo vamos a concretar lo que va a ser luego el dibujo en sí. Ya lo vamos a mostrar. ¿Ves? Entonces, esta simbología ya había salido grabada y lo que hice fue realmente terminarla, ¿verdad? Una simbología de alerta, de tiempo de guerra. Entonces, para seguir, tenemos entonces que ir a la parte que tiene que ver con arte gráfica. Excelente recurso, mi profe. Bueno, para seguir en la misma tónica, vamos a conversar momentáneamente sobre el diseño gráfico. Pero esta vez, ya que estamos en pandemia, ¿verdad?, vamos a hablar sobre el diseño en digital, que lo vamos a encontrar en la página web de Internet. Específicamente, podemos irnos al Ministerio Popular para la Educación. Allí vamos a encontrar cualquier variedad de todo el material que hemos venido trabajando. Además de eso, mi profe, estamos de fiesta y seguimos de fiesta con nuestra revista Tricolor, que acaba de cumplir 72 años. Claro. Y como primicia nacional quiero dar a conocer a nuestros jóvenes de la patria que ya tenemos disponible nuestro canal de YouTube de Recursos para el Aprendizaje, desde la dirección de texto, donde te puedes suscribir y así ver cómo ha evolucionado esta revista Tricolor en el tiempo y su historia. Así que, Janet, ya tenemos nuestro canal YouTube. Excelente, felicitaciones por esos 72 años. Y eso siendo un diseño gráfico también, vamos a darle también ese tip en cuanto al periódico familiar. En este caso era el mural, aquel escolar, pero se vuelve familiar gracias a ustedes que están allá en esa ventanita. Y vamos entonces, antes de despedirnos, con un video que nos han enviado todos esos niños de todos los estados, en especial este video que vamos a visualizar. No sin antes recordarles que debemos seguir tomando en cuenta el uso de nuestras normas de bioseguridad. Ahora más que nunca, lavarnos las manos constantemente por 20 segundos. Utilizar correctamente el tapaboca. Y si no tienes nada que hacer en la calle, quédate en casa. Rueda video. Chao. Fantásticos recursos para el aprendizaje que complementan este lunes 5 de abril del año 2021, en donde nos enfocamos a estudiar geografía, historia, ciudadanía, arte, patrimonio y formación para la soberanía nacional, con las adaptaciones curriculares de la modalidad de educación especial, pero también con el apoyo, el compromiso y la entrega de nuestros profesores Jesús Aguilarte y Tibisay Hernández, así como lo hacen todos los profesores y profesoras a nivel nacional, con el único objetivo de que ustedes puedan disfrutar de esta nueva modalidad de educación a distancia para que estén seguras y seguros, protegidos ante el COVID-19 y su nueva cepa brasileña P1. La mejor forma de agradecer este compromiso es que ustedes se queden en casa, que utilicen el tapaboca de manera adecuada, que por favor mantengan el distanciamiento físico saludable y que se laven las manos una y otra vez con agua y con jabón, porque nunca será suficiente cuando se trata de proteger la vida de la familia venezolana, que siempre está conectada con nosotros a través de todas las plataformas digitales que aparecen de inmediato en nuestra pantalla. Así podemos ingresar a la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación y descargar, por ejemplo, la colección Bicentenario. Pero si necesitan un acompañamiento pedagógico, les tenemos una guía perfecta en el enlace cadafamiliaenescuela.me.gov.be. También queremos darte las buenas noticias a nivel educativo para que avancemos como vanguardia educativa de nuestro país, y para hacerlo
siempre tienes que buscar @MPPEducación en Twitter, Instagram y Facebook. Pero además te invitamos a que sigas enviando las fotografías, videos y comentarios de esa aventura de saber que tienen en casa a través de la etiqueta Cada Familia Una Escuela. En Twitter, @FamiliaEscuela1 y en Instagram y Facebook, @Cada Familia Una Escuela. Recuerden que la maravillosa clase del día de hoy, en muy pocos minutos podrán disfrutarla nuevamente si ingresan en nuestra página de YouTube, que es Cada Familia Una Escuela Oficial. Le dan me gusta, lo comparten con amigos y con familiares y por supuesto cumplen con todas las asignaciones de nuestros profesores que ya están disponibles en nuestro canal de suscripción en Telegram. Nos vamos a despedir, pero no sin antes recomendarles toda la programación del canal educativo de Vive TV, que pueden conocerla a profundidad si ingresan en Twitter, @ViveTVOficial1 y en Instagram y Facebook, @ViveTVOficial. Así que nos despedimos siempre recordándoles que nos encontraremos siempre de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. ¿En dónde? En este, nuestro programa, Cada Familia Una Escuela. ¡Dibújame! ¡Hasta mañana!